Ingeniero, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí estoy acá en presente. Vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al Diplomado de Elaboración y Formulación de Concentrados para Animales, con el módulo de Elaboración y Formulación de Raciones para Rumiantes, que estará a cargo del ingeniero Abraham Moyano. Asimismo, para el buen desempeño del ingeniero, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, el ingeniero las estará absolviendo al final de esta ponencia. Asimismo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero Abraham Moyano. Le doy pase a su ponencia. Sí, buenas noches, gracias, licenciada, por darme el pase y sean bienvenidos a este proceso de actualización de conocimientos. En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, como les manifestaba la licenciada, el tema es elaboración y formulación de raciones para rumiantes. El contenido a tratar esta noche es requerimientos nutricionales específicos de rumiantes, energía, proteína, fibra, minerales y vitaminas, evaluación de la calidad de forraje, contenido de fibra y valor energético, ajuste de formulación según la disponibilidad de materias primas y costo-beneficio, efecto del procesamiento de la calidad y la palatabilidad de las raciones para rumiantes, evaluación de desempeño nutricional y productivo. El tema es también una introducción. El ganado se desarrolla utilizando la nutrición por medio de la ración en caso que el animal consuma menos alimento. De lo suministrado, el exceso de los alimentos digeridos se almacena en el cuerpo del animal. Entonces, ¿qué nos quiere decir este párrafo? Que si faltan algunos elementos de una ración, provoca una baja producción tanto en carne y en leche. Y si existe también exceso, también puede provocar efectos secundarios, efectos como toxicidad en una ración alimenticia. Entonces, lo que buscamos es racionar en función a los requerimientos nutricionales de las especies o técnicas que estemos manejando. En este caso, rumiantes, puede ser otras especies como monogástricos,
otras especies como especies menores que se denominan principalmente. Ya entrando en materia de los requerimientos nutricionales en bovino, para realizar una correcta alimentación en estos rumiantes es necesario conocer los requerimientos nutricionales de los animales de acuerdo a su edad, sexo, etapa productiva y el fin zootécnico que le vamos a dar a estas especies. Una dieta bien balanceada y un manejo adecuado optimizan la producción de leche, la reproducción y la salud de la vaca, así como la calidad y cantidad de carne producida. Entonces, miren, efectivamente lo que estamos manifestando anteriormente. ¿Qué nos quiere decir? Si hacemos una ración balanceada, tenemos un potencial genético eh, que queremos que exprese al 100%, pero si no hacemos un buen manejo, especialmente en la parte de alimentación y nutrición, no vamos a tener el objetivo indicado de producción, tanto en leche, carne. En ocasiones eh, se hace también cruzamientos para obtener doble propósito, con el fin que se obtenga tanto carne como leche. Entonces, la importancia de hacer un buen manejo en el tema alimenticio, haciendo una buena ración alimenticia. También es importante ir tratando el tema de la ingesta. Este proceso se ve regulado por los siguientes factores, la cual se encuentra interrelacionados con la palatabilidad, conducta de forraje, características químicas del alimento, cantidad, disponibilidad, densidad de forraje, contenido energético también, y de la fibra en la dieta, estado fisiológico del animal, y también el tema de la temperatura juega un papel importante en estas especies como son rumiantes. El tema también hablar en materia seca, un bovino por lo regular suele consumir una cantidad de materia seca en el orden del 2 al 3% de su peso vivo. ¿Qué quiere decir dentro de ese rango? En ocasiones los nutricionistas también hablan del tema de materia seca, entonces tenemos que manejarnos en un rango del 2 al 3% del peso vivo de un ejemplo, del ejemplar que estoy manejando. Puede ser un 400, 500 kilos. Entonces, en función a eso, debemos darle el tema si estamos hablando en materia seca. En ocasiones eh, se hace el consumo en función a. Hay una fórmula. En ocasiones se utiliza el peso vivo al 10 también por el tema del desperdicio. Eh, los ejemplares, si damos en canoa, como se denomina, o comederos, estamos haciendo un sistema, pongamos un ejemplo, un sistema semiestabulado, en la cual se da en canoas un 50% y un 50% también se busca que consuman y busquen los nutrientes necesarios en potreros. Y que nos quiere decir un ejemplo, si tenemos, hablando también otras fórmulas, que del 10% del peso vivo más 10 en materia verde, en este caso sería el 2 del 2 al 3% en materia seca. Entonces, lo que buscamos es eso, racionar lo que realmente necesitan nuestros ejemplares que estamos manejando. Como les decía, si estamos manejando un sistema semi-estabulado, viendo el ejemplo, si hagamos en materia verde, si tenemos un ejemplar de 500 kilos, necesita consumir 60 kilogramos de forraje verde al día. Entonces, lo que buscamos es de los 60, saquemos el 50%, sería 30 kilogramos que debemos darle en potrero y 30 kilogramos en canoas en el tema del sistema semitabular. Entonces, al momento que unimos, estamos complementando lo que realmente necesita nuestros bovinos, tanto carne, leche, doble propósito. Entonces, en eso estamos equilibrando tanto proteína, energía, fibra, extracto etéreo, que es la grasa, y posteriormente vitaminas, minerales, que en ocasiones los pastos no tienen al 100%. Entonces, por ahí más o menos para entender de acuerdo al sistema que estemos manejando. También, ¿qué es la calidad del forraje? Eh, la evaluación sistemática de la cantidad de recursos forrajeros tuvo su auge en el mundo a partir de la década de los 60 con el desarrollo de la técnica de Feeder y Terry para medir la digestibilidad in vitro.
de la materia seca. Posteriormente, la evaluación se enriqueció en la década siguiente con la técnica de Van Soest, que es bien conocido por los nutricionistas, para cuantificar la fibra detergente neutra, que es la FDN, y la fibra detergente ácida, la FDA, y la lignina. Desde entonces, estos parámetros, conjuntamente con la determinación de proteína bruta, que se denomina PB, constituyen el pilar de la evaluación de los recursos forrajeros en el mundo y en el país. Sin embargo, existen también otros criterios para evaluar la calidad de los forrajes, y cada laboratorio usa el que considere más conveniente. Entonces, haciendo un resumen, a nivel de laboratorio, lo que se busca es, si estamos hablando de los forrajes, especialmente, hacer estos análisis para posteriormente observar el tema de a nivel interno y in vitro, cómo está actuando la fibra detergente neutra, la ácida, y posteriormente el tema de proteína bruta. Entonces, esos análisis es a nivel de laboratorio, análisis eh, especialistas que lo realizan, y más o menos así se mide la calidad de los forrajes, haciendo una evaluación sistemática de estos recursos forrajeros. ¿Qué es la calidad de forraje? Existen, de acuerdo a la bibliografía, que el principal parámetro que se define de calidad de forraje es la digestibilidad de la materia seca. Siempre se habla de digestibilidad de la materia seca. Por eso anteriormente estábamos observando que necesitamos también del 2 al 3% en el tema del consumo. Entonces, a nivel interno, ya in vitro, se hace el análisis correspondiente de ver cuánto se asimiló de materia seca y posteriormente cuánto se desecha. Entonces, ahí vemos qué calidad de forraje, si fue muy fibroso, si estuvo en el estado fisiológico adecuado, o fenológico sería la palabra clave en el tema de pastos y forrajes, al momento que consumió los ejemplares, y posteriormente a nivel ya interno, mediante el metabolismo y mediante esos análisis de laboratorio, cuánto fue la digestibilidad de la materia seca. Obviamente en vitro, sacando líquido ruminal, posteriormente se hace estos análisis correspondientes. ¿Qué es la calidad del forraje? Igual, sin embargo, no existe un método de referencia para determinar dicho parámetro, ni una norma que especifique qué parámetros se tienen que evaluar para determinar la calidad del forraje. Tampoco está definida la terminología apropiada para usar en la temática, así que tanto se puede hablar de calidad de forrajes, eh, calidad forrajera, valor nutritivo. Muchos especialistas también eh, hablan del tema de valor nutritivo, calidad nutritiva, composición nutritiva o simplemente calidad, entre otros términos. Algunos autores también consideran que la calidad es una propiedad del forraje, otros desde el resultado de la respuesta del forraje al ambiente y manejo, y otros consideran que se debe incluir la respuesta animal o el consumo también, unos laboratorios que determinan la digestibilidad in vitro de la materia seca o DMS, y la estimación de la fórmula a partir de la fibra detergente ácida, FDA. Entonces, ahí observamos el porcentaje de la digestibilidad de la in vitro de la materia seca. Existe esa fórmula, 88.9 menos el porcentaje de la fibra detergente por el 0.779. Entonces, con esa fórmula calculamos el tema in vitro de la materia seca. Obviamente, de la digestibilidad in vitro de la materia seca. Entonces, existen esas fórmulas para hacer el cálculo respectivo. Siguiendo el proceso, independientemente de la metodología utilizada para evaluar la calidad, se considera también que el forraje tiene alta calidad cuando tiene aproximadamente el 70% de digestibilidad in vitro de la materia seca, menos del 50% de fibra detergente neutra y más del 15% de proteína bruta. Por lo contrario, en uno de baja calidad, la digestibilidad in vitro de la materia seca disminuye al menos del 50% de la fibra detergente neutra y sube más del 65%, y la proteína bruta baja al menos del 8%. Es más común en el alimento. Según las normas inglesas, la alimentación dicha conversión se realiza en forma simplificada con la siguiente ecuación. Energía metabolizable es igual a 3.61 por la digestibilidad in vitro de la materia seca. Entonces, con esa fórmula se hace el cálculo también
respectivo en este tema. También técnicas usadas para la evaluación de la digestibilidad. La técnica más usada y difundida en el mundo, con la excepción de Estados Unidos, es la de Tiller y Tirre, justamente lo que estábamos conversando anteriormente. Sin embargo, hay otras alternativas que se muestran con cada procedimiento. Tiene sus ventajas y limitaciones también que hay que tener en cuenta al momento de interpretar la información. La principal limitante es el tiempo que requiere el análisis y la demanda de mano de obra. Tiene un periodo de incubación con el licor ruminal, justamente lo que yo les decía en anterioridad, se denomina licor ruminal, se hace una pístola, posteriormente se, se recoge el licor ruminal de 48 horas, seguido de otro con la pexina ácida de igual tiempo, lo cual hace que el análisis lleve una semana completa en hacer este proceso. Bueno, ya siguiendo también el proceso, también es importante saber las características de las vacas de alto o bajo costo de mantenimiento. Aquí tenemos también unas tablas y cuando tenemos alto costo y bajo costo. Un ejemplo, cuando tenemos alta producción de leche, alto peso de tejido visceral, mayor masa proteica corporal y baja grasa corporal. Tenemos una mayor producción con mayor costo. Y bajo costo, baja producción de leche, bajo peso de tejido visceral, menor masa proteica corporal, alta grasa corporal, y al final el resultado es menor producción, eh, obviamente con un menor costo. Entonces, eso es importante también ir haciendo ese análisis respectivo, eh, que si tenemos una mayor producción, obviamente que vamos a tener mayor costos, eh, y haciendo el análisis respectivo, si tenemos bajos costos, no hacemos una inversión a nuestros bovinos, obviamente que la producción va a ser reducida. Entonces, ahí caemos en cuenta que si podemos tener ejemplares de alto valor genético, pero si no tenemos una buena alimentación, una buena nutrición, obviamente que estos ejemplares no van a expresar todo su potencial genético. Pueden ser puros o pueden ser una, una línea 50-50, una raza, o una sangre que algunos lo denominan. Un 50-50 puede ser un cruzamiento entre dos razas. Entonces, lo que buscamos es mantener también la condición corporal. Condición corporal también importante conocer. Siempre se maneja una escala del 1 al 5. Entonces, si tenemos demasiadamente flacas, obviamente que vamos a tener problemas. Si tenemos demasiadamente gordas, igual vamos a tener problemas de engrasamiento también a nivel del tracto a nivel de tractos reproductivos, y no vamos a tener una buena ovulación también. Entonces, influyen muchas cosas. En ocasiones influye también el tema de minerales. Y cuando hacemos un manejo inadecuado, no les ayudamos con minerales a nuestros bovinos. También tenemos problemas de retenciones placentarias, tenemos problemas podales, tenemos problemas reproductivos, un sinnúmero de inconvenientes. Entonces, ya eso entra en el tema de manejo de estas especies. Aquí también tenemos un cuadro en el cual demanda de alimento en una vaca de cría adulta a lo largo de un año, el costo a cubrir total de la vaca en porcentaje, kilogramos de materia seca año y el respectivo comentario. Aquí hagamos un ejemplo, mantenimiento, eh, total de la vaca en porcentaje de 65 a 70%, kilogramos de materia seca al año, 1900 a 2800, y como comentario, tenemos vacas dentro de un rango de 400 a 500 kilogramos. En ocasiones las consideran como ya adultas, con un peso aproximado en este rango, 400 a 500 kilogramos. Lactancia, en porcentaje 17 a 20 kilogramos de materia seca, necesitamos de 500 a 800 al año. Producciones medias de 900 a 1200 kilogramos, lactancia de 6 a 8 meses. Dentro de esos rangos que estamos conversando. En gestación, total de la vaca porcentaje de 5 al 7%. Necesitamos 150 o 150 kilogramos de materia seca año.
cálculo para terneros de 25 a 35 kilogramos al nacer. Entonces, recuperación del peso del 7 al 9%. Necesitamos 200 a 350 kilogramos de materia seca al año. Vacas que pierden del 10 al 12% de peso. Entonces, miren, es importante recuperación de peso para el siguiente parto. Importante el tema del manejo, tener buenas condiciones de pastizales, coberturas aéreas, basales también, para tener mayor biodisponibilidad de alimentos para estos ejemplares que se recuperan. Mínimo, ¿cuánto debería ser? Sería 60 días para el próximo parto. Entonces, la recuperación es importante para tener una cría en función a la raza. Debe tener el peso adecuado. También la nueva lactancia ajustada puede ser, se puede ajustar, ¿no? Una lactancia. Entonces vamos a tener el próximo parto buena producción, terneros con buen peso al nacimiento, y esto también va a repercutir el peso al destete. Entonces, eso es importante también, la recuperación del peso en nuestras vacas, en producción de leche especialmente, para el próximo parto. También existen características de vacas, aquí un ejemplo de Angus adultas del mismo rodeo, eh, agrupadas por categorías de eficiencia energética, eh, según este autor, Di Constanzo en 1991. Aquí tenemos las variables, baja eficiencia, alta eficiencia, y la diferencia respectiva entre alta y baja eficiencia. Aquí cojamos el ejemplo, peso corporal en kilogramos, 515, 536, tenemos alta eficiencia, mantenimiento en kilocalorías, energía metabolizable por kilogramo a la 0,75 por día, 180, baja eficiencia, 135, alta eficiencia, y la diferencia, 33. Consumo de energía en kilocalorías de energía metabolizable en kilogramos por a la 0,75 día, 317, baja eficiencia, 253 de alta eficiencia. Tenemos una diferencia de 25. Ganancia de proteínas gramos día, 138, baja eficiencia, y alta eficiencia, 46. Tenemos una diferencia de 300. Ganancia de grasa gramos día, 232 y 450. Con alta eficiencia tenemos un valor negativo de 27. El peso del hígado en kilogramos, 8,58 en baja eficiencia y en alta eficiencia, 7,68. Tenemos una diferencia en porcentaje de 2. Entonces, miren la importancia de ir viendo la eficiencia en función si es que es alta o si es que es baja. Entonces, de acuerdo a las variables que estemos manejando. Ya siguiendo también el proceso, los nutrientes y sus funciones, es importante también ir conociendo que el alimento, estábamos conversando el tema de materia seca, el tema de agua, materia orgánica, materias inorgánicas como cenizas. En materia orgánica también hay una subdivisión, que es la grasa, la proteína, los carbohidratos, fibra y carbohidratos solubles. Esta es una separación de alimentos en sus componentes químicos. Entonces, miren, siempre se está hablando de materia seca, la composición de los alimentos, materia seca, el agua, la materia orgánica, posiblemente grasa, proteína, carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, fibra y el tema de carbohidratos solubles. Y también acá posteriormente la materia inorgánica como las cenizas, que se considera también de hacer un análisis bromatológico, también se observa el tema de cenizas, el tema de proteína, el, el tema también, se habla del tema de materia seca también, al momento de hacer un análisis proximal de un alimento. Aquí cogiendo ejemplos también diferentes contenidos de proteína de algunos alimentos para ganado, nivel de proteína bajo, medio, alto. Tenemos el alimento respectivo y el tema de proteína cruda en porcentaje. Cogemos el ejemplo de un nivel proteico bajo, paja de avena, está dentro del rango del 3 al 5%. Un medio, un ensilaje de praderas, está del 8 al 22% dentro de ese rango, de acuerdo a la variedad que estemos manejando. Un alto, torta de raps o otra oleaginosa, del 28 al 50% del tema proteico.
Esto es la fuente de composición de alimentos para el ganado ovino, a Enrique y otros en el 2010. Otro ejemplo aquí, el tema de carbohidratos también, como observamos en la presentación, estamos hablando de carbohidratos, de proteína, de grasa, fibra y carbohidratos solubles. El ejemplo de carbohidratos, baja, medio, alto, igual, de acuerdo al nivel de carbohidratos, alimento, carbohidratos solubles. Y cojamos el ejemplo, praderas verdes y ensilajes. Dentro de la composición tenemos del 5 al 20%. En medio, torta de oleaginosa, del 20 al 30%. Alto, los cereales y la melaza, del 60 al 70%. Respectivamente, la melaza, 62%. El tema de estos diferentes, el tema de fibra también, detergente neutro. Fibra baja, media, alta. Productos de origen animal, cero, fibra detergente neutro. Subproductos cereales, del 22 al 45%. Forraje verde fresco, del 38 al 45%. Heno y forrajes secos, del 27 al 63%. Y altos, la paja, del 68, del 64 al 83% dentro de ese rango. Entonces, como observamos, eh, de acuerdo al nivel de fibra y de acuerdo a los diferentes alimentos, vamos a encontrar, obviamente, diferentes porcentajes dentro de estos rangos descritos. También el tema de grasas y aceites. Las grasas y aceites son altos en energía. En los forrajes y las grasas y aceites se encuentran en bajas cantidades algunos subproductos como las tortas de la industria de aceites, RAG, Maravilla, algodón, soya, linaza, tienen contenidos relativamente altos de aceites. En algún nivel de aceites y grasas deben estar presentes en la ración de animales porque son una fuente importante de vitaminas. Funciones de las grasas y aceites. Las reservas corporales almacenadas como grasas son una fuente de energía. Eso es importante. Muchos nutricionistas o personas que tienen experiencia en el tema de rumiantes. ¿Qué pasa si no tiene energía nuestros bovinos? De las reservas de grasa, posteriormente esa grasa, por medio eh, de un análisis, posteriormente esta grasa se convierte en energía. Entonces, es importante también esas reservas de grasa que tienen nuestros bovinos para que al momento, por A o B circunstancias, tengan menos energía y van a coger las reservas de grasa y posteriormente lo convierten en energía. Eso hay que tener también claro al momento a nivel del metabolismo. Constituyen alrededor del 20% del cuerpo animal, proveen el ácidos grasos esenciales y son fuentes de vitaminas liposolubles. La leche contiene alrededor del 3.5 al 5% de grasa. Entonces, miren la importancia también de la composición, al momento que sabemos de la composición de la leche. Tenemos ácidos sólidos totales, grasa, el tema también el porcentaje de agua existente en la composición de la leche. Las sales minerales, esto desde el inicio estábamos conversando también, que es importante los minerales. Los minerales son la materia inorgánica de los alimentos, permanecen incluso después de la quema del material, lo que se le refiere usualmente como eh, las cenizas. Justamente, algunos minerales juegan un rol crítico en la estructura de los tejidos del cuerpo, por ejemplo, el calcio y el fósforo, que son componentes principales de los huesos y por ello esenciales en la formación del esqueleto. Entonces, un ejemplar cuando está creciendo necesita calcio y fósforo para crecimiento. Posteriormente, ya cuando está adulta, lo que necesita es la vaca productora, obviamente, de leche. Necesita también que sea retribuida con calcio, con fósforo, especialmente, para eh, no tener descalcificaciones y a futuro tener el tema del ion calcio que se denomina, eh, tener problemas de vacas caídas que se dice en el campo, o tener problemas de bajos niveles de ion calcio.
problemas metabólicos que se denominan enfermedades metabólicas, ya utilizando los términos más adecuados, caída de la vaca, la hipocalcemia, ya un término que se utiliza ya en el campo. Entonces, ¿qué se hace como ganadero? Se busca glucanatos de calcio directamente a la avena para regular a nivel sanguíneo los niveles de calcio, regulen y posteriormente el ejemplar que está caído, obviamente, cumpla sus funciones vitales y vaya mejorando en función al tratamiento que se le dé. Funciones también de las sales minerales: ayudan a la digestión y absorción de nutrientes, coagulación y formación de la sangre, producción de enzimas y hormonas, ayudan también a mantener una buena fertilidad y crecimiento. Justamente yo lo que les decía, el tema de la fertilidad. ¿Qué pasaría si hay deficiencia de minerales? Vamos a tener, no va a tener celos, los ciclos estrales que se llaman, vamos a tener problemas de anestro, problemas de, eh, no hay presencia de celos. Entonces, lo que buscamos es, como productores, como ganaderos, es tener que una cría al año, ¿no es cierto? Dentro de los 365 días que tiene el año, tener una cría, y esa cría va a ser el producto de una producción, hablando de producción de leche, producción de carne. Entonces, eh, lo que buscamos es siempre tener una cría al año. Entonces, para eso tenemos que tener fertilidad, obviamente, un ciclo menstrual o calor que se denomina, en ocasiones lo denominan los productores a nivel del campo también, el tema le dicen un término, la luna. Entonces, eso es lo que buscamos, que a futuro no tengamos problemas también de retenciones placentarias también, el tema de pica también, buscan objetos por deficiencia de minerales y lo consumen para eh, nivelar los niveles que realmente necesitan. Posteriormente también constituyen también aproximadamente el 1% de los sólidos de la leche y mejoran la calidad de la leche. Participan en los huesos, dientes y formación de los músculos, aumenta la palatabilidad de la ración. Si estamos dando una ración, obviamente, que sea grosera, muy fibrosa, con mucha lignina, lo que la sal va a hacer es mejorar la palatabilidad que sea. Entonces, gustosidad o palatabilidad, como lo podamos llamar, va a incrementar el consumo eh, de nuestros ejemplares. En ocasiones, por el mal manejo de los potreros, el no utilizar también el tema de divisiones de potreros pequeñas, lo que hace a futuro es, en función al tema fisiológico de las variedades que estemos manejando, pongamos un ejemplo, que me digan que tiene que ingresar nuestros ejemplares de 28 a 30 días máximo, pero como no manejamos registros, estamos ingresando nuestros bovinos a los 45 días. ¿Qué va a pasar con este pasto? Especialmente, va a estar más fibroso, más grosero, va a tener más lignina y posteriormente va a ser menos palatable. En potrero solo les van a, como se dice en el término, solo lo van a despuntar y va a haber un mayor desperdicio a nivel de potrero. Entonces, eso ya tienen mucha experiencia ustedes a nivel del campo, haciendo manejo, eh, haciendo observación. Todos los días hay que hacer observación cuando se maneja especies, el comportamiento de ellos. Y se observa esto, cuando el pasto está muy pasado, como se dice, más del 10% del estado fenológico en semilla, o en floración, también lo utilizan el término. Entonces ya va a estar más fibroso. Entonces va a ser menos palatable, menos digestible en el tema de nutrición. Los minerales también se encuentran en cantidades muy pequeñas en diferentes alimentos. Se recomienda siempre también proveer al ganado con un bloque o fuente de sales minerales con acceso constante y libre. Entonces aquí también otra alternativa en el tema de alimentación, podemos integrar minerales, proteína, fibra de soporte que se denomina, en un bloque multinutricional. Podemos también agregar urea,
plaza, en el cual también va a complementar en épocas de escasez, en épocas de verano, como un suplemento, no que va a suplir al 100% los requerimientos nutricionales, pero va a ser un aporte para tanto proteína, tanto minerales, tanto fibra de soporte, tanto energía y el tema también de nitrógeno no proteico que se denomina, como es la urea, 46% de nitrógeno que tiene. Entonces, por ahí va el asunto también. Entonces, si es que yo en épocas de escasez, en épocas de baja calidad de pasto, no puedo cubrir los requerimientos nutricionales, puedo hacerlo también mediante un bloque que se denomina un bloque nutricional, un bloque multinutricional, que va al tema de fibra de soporte, otra vez más voy a repetir, fibra de soporte, el tanto de proteína, que integra la urea, del 2 al 10%, el tema también de melaza, que también el tema es energético, que también la fibra de soporte, que puede ser el heno o un pasto deshidratado, eh, o una semiarbustiva que también puede deshidratársela también y colocar como fibra de soporte. Entonces, son alternativas en el tema de adición y para mejorar el tema nutritivo. Las vitaminas son importantes también, son necesarias para los animales en pequeñas cantidades. Sin embargo, las vitaminas son esenciales para diferentes reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, en particular las relaciones a la digestión. Las vitaminas también juegan un rol importante en la alimentación de rumiantes, ya que la mayor parte de ellas son sintetizadas por los microorganismos ruminales cuando las vacas o ovejas son alimentadas con forrajes verdes. Usualmente la suplementación de vitaminas no es la correcta. Las funciones de las vitaminas son importantes y esenciales para mantener un buen estatus de salud, ayudan al crecimiento y a la digestión, mejoran la resistencia a enfermedades, son necesarias para el crecimiento y desarrollo de la cría, proviene de la esterilidad de los animales, mejora la producción de leche. Entonces, aquí la recomendación respectiva, ¿qué sería? Hacer un calendario sanitario, tanto de enfermedades bacterianas, víricas, el tema de desparasitaciones, vitaminizaciones y ir haciendo un control mínimo de 3 a 4 meses con ese rango, de acuerdo a si estamos haciendo una desparasitación, de acuerdo a la carga parasitaria y la recomendación respectiva también incluir vitaminas a nuestros ejemplares. Como ya observamos cuáles son las funciones, es importante las vitaminas eh, inyectarlas a nuestros bovinos. Principalmente también hacer desparasitaciones internas, externas, para mantener así un animal limpio, un animal lustroso que se denomina. Y la lustrosidad, como se observa aquí, un animal lustroso se da porque está bien alimentado, obviamente, cubriendo los requerimientos nutricionales, la lustrosidad, el brillo, el pelaje. Entonces, es por esas características de una buena alimentación. El agua también es de suma importancia. La vida no es posible, todos los alimentos contienen una proporción de agua. Cuando todo el agua es removida de los alimentos, lo que queda es la materia seca. Justamente en otra ponencia yo decía que cómo se saca la materia seca, el resultado del porcentaje de agua disponible en un alimento, y al momento que yo hago eh, deshidratar, y al final del proceso me va a quedar como materia seca. Entonces hay una fórmula, si tiene el 100% y el 70% tiene de agua, entonces ¿cuánto sería en materia seca? Sería el 30% en materia seca. O 85 menos 100, quedaría eh, el 15% en materia seca. Entonces es una deshidratación, es como sacar el agua y posteriormente ya sería el resultado, la materia seca. ¿Cuáles serán las funciones del agua? Permite masticar y tragar, ayuda a la digestión, regula la temperatura corporal, mantiene el flujo sanguíneo, mantiene niveles adecuados de acidez corporal, diluye los residuos tóxicos, hace a los alimentos más palatables y a los alimentos secos más blandos. Constituyen el 87% de la leche. Justamente estábamos conversando al momento de hacer la composición de la leche, tiene el 87% de agua. Una pérdida del 20-25% de agua del cuerpo puede resultar en muerte. Entonces,
La importancia del agua también en estos procesos metabólicos o en el metabolismo interno de los bovinos juega un papel importante. Eh, Cuando hacemos producción de leche, es importante el agua que no puede faltar al líbito, eh, principalmente agua fresca, a nivel de potreros. La idea es tener en potreros, estamos haciendo un sistema, solo en potreros, que el agua está en los potreros, fresca, si es posible, eh, a voluntad o al libitum que se denomina. Entonces, esa es las funciones del agua y que se debe mantener limpia y fresca y a voluntad. Justamente lo que estábamos hablando, contenido de agua de forrajes frescos y secos. Un ejemplo, un valor alto, un ensilaje, tiene del 66 al 85%. Hablando de ensilajes, ¿qué es lo que hacemos? Es eh, pastos de altura, que se denominan, o bancos proteicos energéticos. Lo que buscamos es hacer una planificación o una conservación estratégica para el momento de sequía, tener almacenado en lugares estratégicos y en esas épocas, ¿qué es lo que hacía el ganadero anteriormente? En esas épocas eh, venía un intermediario, venía una persona que compra ganado y compraba a un precio no adecuado, un precio no justo. Entonces lo que buscamos nosotros es para esas épocas de escasez tener un ensilaje o un enolaje en reservas para dar de consumir a nuestros ejemplares. Entonces, por ahí también es una alternativa. Pues sería una estrategia alimenticia de conservación de pastos y forrajes. Tenemos la alfalfa, 75%, granos, 11 a 32% de agua, la paja de 10 al 14, el heno de 8 a 17. Ya siguiendo el proceso también, el tema de nutrición animal, también ya hemos venido eh, trabajando en estos temas. Los animales son todos seres vivos, deben tomar del medio exterior las sustancias necesarias para mantener su estructura y realizar sus funciones. Justamente lo que estamos conversando, que necesita es cubrir los requerimientos nutricionales, tanto en energía, en fibra, en proteína, en aminoácidos esenciales, en grasa, eh, y posteriormente, eh, los ejemplares que hacen, primero ellos se van a mantener, ¿ya? Si ven que no están los requerimientos nutricionales que realmente necesitan, ellos en primera instancia lo que hacen es mantenerse. Pero si ven que si los niveles están cubriendo los requerimientos nutricionales de mantenimiento, obviamente suben a otro nivel y comienzan a producir. Entonces, yo sé poner ejemplos de nombres, pero ahorita voy a obviar nombres. Un ganadero X está dando todos los requerimientos nutricionales, tanto proteína y todos los minerales, vitaminas, un calendario sanitario, está elevando también inmunidad, dando sal mineral, energía. En ocasiones no hay melaza, pero se tiene un banco energético de caña de azúcar. También por cada 50 kilogramos se puede añadir 2 cañas de azúcar, que se ha hecho prácticas y ha dado buenos resultados. En ocasiones se ha hecho ensilaje también, agregando caña de azúcar y con excelentes resultados. El tema también, existen aparatos, justamente aparatos digestivos, circulatorios, aparato respiratorio, aparato excretor. Lo que hace cada aparato es hacer un proceso y al final lo que ya no, mediante el metabolismo, no se absorbió a nivel de intestino, a nivel de rumen, a nivel de eh, lo que hace del aparato excretorio eliminar el desecho eh, que ya no fue asimilado por los rumiantes, principalmente. Entonces, mediante el metabolismo y la digestión. Y la digestibilidad, obviamente, no fue asimilada. Siguiendo el proceso, tenemos una ración también balanceada, una ración también con justamente lo que les decía anteriormente, lo que trataba de darme a entender el tema de cuando existe deficiencia de nutrientes, el ejemplar que va a hacer solo se va a mantener, no me va a producir
al 100%. Pero si tenemos una ración balanceada, estos ejemplares, los mismos ejemplares, en ocasiones, aquí voy a poner un ejemplo y voy a ser empático, en ocasiones el ganadero tiene una raza o en ocasiones son criollas que se denominan, eh, especies que están adaptadas a la zona, al clima, a la temperatura, eh, pero por falta de manejo, por no hacer un buen manejo zootécnico, estos ejemplares no están dando el 100%. Lo que se puede buscar es hacer un cruzamiento con los mismos ejemplares que se tengan en los datos y el, si hacemos por inseminación artificial o monta actualmente por embriones, lo que va a hacer las receptoras es, en ocasiones si hacemos por embriones, las receptoras que van a hacer, solo aplastar su vientre, obviamente, y todo el potencial genético que estemos inoculando en esa vaca, obviamente que va a expresar si hacemos el tema de transferencia embrionaria. Pero si hacemos el tema de inseminación o monta natural, lo que va a hacer es todos los genes que están aquí, a la F1 que se denomina, al momento de hacer la monta o la inseminación, se va a transmitir un 50% de lo que tenemos. Con el otro 50% del macho puede ser monta natural o inseminación artificial, entonces se va a transmitir un 50-50. Entonces, si ya tenemos razas o tenemos en ocasiones, tenemos que se denominan vacas criollas que han sido adaptadas por muchos años en nuestros ecosistemas, pero por un mal manejo, obviamente, no tenemos una buena condición corporal, no entran en celo a los 21 días, de 17 a 21 días, posteriormente son anéstricas, tenemos problemas internos por la misma baja condición corporal, puede ser los dos extremos, muy delgada o muy obesa, entonces eso lo que buscamos es al momento de hacer nutrición animal, mejorar parámetros, tanto productivos como reproductivos mediante una buena nutrición, un balance tanto energético como proteico. Y posteriormente, exceso de nutrientes también, tenemos problemas de engrasamiento a nivel de aparato reproductor femenino, no va a ovular normalmente porque están a nivel interno, están engrasados, al momento que se quiera hacer la ovulación, quiera, voy a poner este término, quiera explotar el, lo, el tema del, y como está engrasado, está encapsulado, obviamente que no va a poder salir y hacer una ovulación normal. Entonces, todos los extremos son malos, como justamente saben decir nuestros ancestros. Entonces, lo que buscamos es hacer una ración balanceada. También que eso, los elementos deben ser considerados en un proceso de formulación de raciones, son necesidades nutricionales de los animales, los alimentos que tengamos a nivel de la zona, el tipo de ración y el consumo esperado de los alimentos. Aquí en el consumo esperado de los alimentos va a estar en función a qué, al tema de si es que es palatable también, eh, en ocasiones, cómo mejoramos la palatabilidad también, puede mejorar como veníamos ya observando con sal minerales, un tema también de en ocasiones con melaza, con alimentos energéticos y posteriormente vamos a tener mayor consumo y mayor digestibilidad y mayor palatabilidad de los alimentos. ¿Qué elementos deben ser considerados en el proceso de formulación de raciones? Los aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales. Es indispensable completar las raciones alimenticias diarias con bases constructoras de las proteínas y vitaminas. Todo esto correctamente balanceado, en concordancia y de acuerdo con las respectivas etapas de desarrollo y producción. Aquí es lo importante, solo con raciones balanceadas pueden lograr producciones acordes al potencial genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones económicas. Esto obedece que la alimentación representa el mayor porcentaje de los costos totales de producción del 45% o más. Entonces, solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las mejores que se hagan en lo genético y en la parte sanitaria. Como les decía, si tenemos ejemplares genéticamente valor genético alto, tenemos buena salida en sanidad, tenemos un cuadro en el cual me diga, tenemos que hacer vacunaciones para enfermedades
que existen en la zona, obviamente, pero si estamos fallando en el tema nutricional, en el tema alimenticio, obviamente que no va a tener una producción adecuada, tanto en leche, en carne o si tenemos un cruzamiento, que sería un doble propósito. Aquí también efectos secundarios de la salud también, por la deficiencia de los nutrientes en una ración. Escojamos un ejemplo: escasez de energía, adelgazar, trastornos reproductivos, pérdida de peso, seguido de un largo periodo que provoca el trastorno reproductivo. Este ejemplo estábamos cogiendo justamente, trastorno reproductivo, exceso de energía, engordar, trastorno reproductivo también, aumento de peso, seguido de un largo periodo que provoca el trastorno reproductivo. También tenemos el problema de alcalosis, también tenemos problemas de timpanismo en ocasiones, aparición anormal de gas en el rumen, ha pasado en ocasiones. Aquí voy a poner un ejemplo: un ganadero hizo potreros de Arachis pintoi, que es el maní forrajero, nombre científico. Eh, entonces, no hizo una buena mezcla forrajera. Lo que se recomienda es 70-30, o 70-25-5 también, que significa 70% de gramíneas, 25% de leguminosas y un 5% también que debe incluir en el banquete alimenticio de malezas, porque sabemos muy bien que las malezas también importan con minerales en el tema de alimentación animal. En ocasiones, por desconocimiento, lo que hacemos es eliminar al 100% eh, las malezas existentes en potrero y estamos eliminando minerales. Entonces, eso ya se ha venido socializando, conversando con los productores también, que un potrero también debe tener un 5% de malezas por los aportes de minerales que tienen a nivel interno. El tema de exceso de consumo de leguminosas, timpanismo, justamente lo que le estaba tratando, aparición anormal de un gas en el rumen. Como les conversaba anteriormente, un ganadero hizo potreros solo de leguminosas y tenía problemas en, en terneros especialmente, al destete, el tema de timpanismo, por el exceso de nitrógeno, el exceso de proteína existente en el Arachis pintoi, nombre común, el maní forrajero. Por no hacer una buena mezcla forrajera, eh, que se le recomienda al ganadero hacerlo para cubrir también el tema de proteína, el tema también de los minerales que necesitan nuestros ejemplares. Ya siguiendo el tema también con tasa de suficiencia, ya hemos visto estos temas también que son importantes, el mantenimiento, producción, justamente lo que estábamos observando. Eh, Como les decía anteriormente, si nuestros ejemplares no cubren los requerimientos nutricionales, él solo se va a mantener, no va a producir, por más genética que tengamos. No estamos racionando al 100%. Estos ejemplares puede ser una Brunswick, una Jersey, una Holstein, una Girolando, el cruce que tengamos en nuestras fincas. No va a producir al 100%, solo se va a mantener y posteriormente no vamos a expresar todo el potencial lechero, todo su valor eh, genético que tengan nuestros ejemplares. En conclusión, aunque la materia seca satisface la demanda y es menos del 2% del peso, como observamos al inicio, del 2 al 3% se maneja dentro de ese rango del peso corporal. Aquí un ejemplo: 400 kilogramos, es posible seguirlo alimentando. En la tasa de suficiencia de energía metabolizable es del 88%. Esto falta un poco. Nosotros tenemos que llegar al 100%, faltaría 12% para que la energía metabolizable cubra los requerimientos nutricionales tanto en mantenimiento como en producción. La proteína bruta solo ha dado el 68% de la demanda y es muy insuficiente. Como resultado, muy difícilmente mantendrá la producción de leche. Miren, lo que yo les trato de decir, que si cubriéramos al 100% la proteína bruta que estamos buscando, esa, ese ejemplar va a expresar todo su potencial genético. Pongamos que me dicen que esta vaca produce 25 litros vaca día en doble ordeño, pero con este 68% que estamos incluyendo en la ración o en la dieta,
no va a dar 25 litros de vaca día a doble orden. Me va a expresar máximo unos 15 litros, porque no estoy cubriendo el tema proteico. Estamos llegando solo al 68% de proteína. De energía, 88, y materia seca, 130. ¿Qué nos quiere decir este cuadro? Que podemos seguir subiendo el tema de porcentaje de suficiencia para alcanzar el tema de energía metabolizable en megacalorías, justo está dado en megacalorías, y el tema de proteína en kilogramos, eh, y en porcentaje también, el 68%. Entonces aquí debemos llegar al 100, aquí al 100, indistintamente que la tasa de suficiencia incremente, 140 o 150%. Pero al momento que hagamos, lleguemos, completemos el 100%, obviamente que estamos cubriendo los requerimientos nutricionales, tanto para mantenimiento y producción. Y estos ejemplares van a expresar al 100% todo su potencial o valor genético que estemos buscando. Aquí tenemos la fórmula respectiva para ir sacando la tasa de suficiencia, que es 4.454 por B por 100 dividido para 5, que es A, y igual al 89%. Otra vez más, en conclusiones, aunque la cantidad de materia seca satisface la demanda, si es menor del 2% del peso corporal, aquí otro ejemplo, 350 kilogramos, es posible seguirlo alimentando. La tasa de suficiencia de energía metabolizable es de 65%. Eso significa que falta un poco. La proteína bruta solo alcanza el 51% de la demanda y es muy insuficiente, como resultado muy deficiente mantener la producción de leche. La solución sería suministrarle un alimento con más valor proteico en la ración para llenar los requerimientos de proteína. Para alcanzar los niveles de proteína y energía metabolizable en la ración se deben modificar los niveles de inclusión en los ingredientes utilizados. Entonces, si me dice un nivel de inclusión, pongamos el ejemplo, 70% de maíz, pero yo solo estoy con el 50%, obviamente que tengo que subir a 60 o a 70, que es el nivel máximo en los niveles de inclusión, y con eso voy a mejorar proteína, voy a mejorar también el energético que nos aporta este ingrediente. Es más o menos para poder entender estas conclusiones respectivas que se dan en la presentación. También tenemos el cuadrado de Pearson, como ya hemos venido viendo, con dos ingredientes, tanto soya y maíz. Posteriormente se hace un cruce, el maíz tiene un 7%, la soya el 44%, lo que buscamos es el 16%. Posteriormente se hace el análisis respectivo, la resta, 28 partes de maíz, 8 partes de soya. Posteriormente, eh, en esta 28 partes de maíz dividido para las 27 partes, que es el total, por 100 nos da 75.68%, respectivamente, haciendo el mismo proceso, 9 partes de soya dividido por 37 partes totales, por 100 nos da el 24.32%. Entonces, siguiendo ese proceso, tenemos que el maíz, el 7% por 75.68 kilogramos, nos da 5.30 kilogramos. La soya, 44% por 24.32 kilogramos, nos da un valor de 10.70 kilogramos. La proteína bruta en kilogramos, 5.30 más 10.7, es igual a 16 kilogramos. Y para transformar a porcentaje de proteína bruta, 16 kilogramos dividido para 100 kilogramos por 100, tenemos el 16% que estábamos buscando aquí en esta ración alimenticia por medio del cuadrado de Pearson. Obviamente con dos ingredientes, que es el maíz y la soya, con su respectivo porcentaje de proteína, que es el 7 y el 44% de estos dos ingredientes. La dosificación es un procedimiento que permite a los operarios que la elaboren el concentrado, medir las proporciones de los ingredientes que van a ser utilizados para elaborar una tanda de producto antes de la molienda y mezclar los ingredientes que lo conforman. Como yo les he dicho, que ocasiones a nivel del campo no se tiene maquinaria, en la actualidad, las grandes industrias, ellos sí, un productor también, un mediano, un alto productor, pero el pequeño productor obviamente, que en ocasiones elabora pocas cantidades, todavía lo está haciendo a nivel del campo, con plásticos obviamente, utilizando la asepsia,
mezclando obviamente con palas, pero lo que se busca es tener los ingredientes más cercanos a nuestras fincas. Un ejemplo, maíz, melaza, eh, soya en grano, gallinaza, semolina, pecutrín vitaminado y la sal respectivamente. Obviamente siempre trabajando en base 100 y eh, si hacemos una tandada de 20 kilogramos, eh, un ejemplo aquí, tenemos 4.9, melaza 0.6, soya 2.4, gallinaza 5, semolina 7, pecutrín vitaminado 0.04 y sal 0.06. Hacemos la suma respectiva, nos da 20 kilogramos. Entonces, por ahí más o menos, cuando se hacen pequeñas cantidades o a escalas pequeñas. Y siguiendo el proceso, también el tema de, ya por medio del solver, lo que se busca es que del solver es una herramienta de cálculo de programación lineal, cuya aplicación podemos activarla en componentes de Excel. Solver nos sirve para determinar el uso de los ingredientes bajo comandos de limitación, de uso obligado, otro impuesto de hoja de cálculo, y al final una ración balanceada al mínimo costo. Los puntos importantes en el solver, ¿cuáles son? Indique la celda objetivo, celda del costo total de la ración, marque al mínimo, porque en ocasiones no viene marcado, toca marcarlo al mínimo. Esto indica que sea el mínimo costo posible. Indíquele las celdas variables de cambio, estas son las cantidades de los ingredientes. Luego inicie la aplicación en forma ordenada de los comandos, imitación, explicación u otro comando. Esto es importante, recordar los signos igual. Esto quiere decir que usted obliga a que se use esa cantidad. Igual o mayor, esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o mayor de este ingrediente. Igual o menor, esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o menor del ingrediente que está utilizando. O los niveles de utilización, niveles de inclusión que se denominan. Siguiendo el proceso, puntos importantes del solver: actualizar la matriz incluyendo los precios y nuevos ingredientes que tenga disponible, copie la matriz de una nueva hoja de trabajo o nuevo archivo de Excel, mantenga disponible la hoja de límites de ingredientes por especie, limite la hoja de cálculo nueva y solo deje los ingredientes que va a usar. En el recuadro de esa misma hoja coloque las características de la ración para la especie y categoría de trabajo. Active el solver y comience a indicar los parámetros respectivos. Aquí ya tenemos un ejemplo de vacas lecheras. Ya lo que nos dice el solver es escoger los ingredientes. Un ejemplo, aquí hemos cogido maíz, afrecho de trigo, grueso, citropulpa, melaza, fosfato bicálcico, harina de soya, el DDG. Entonces, lo que hace es, nosotros lo que tenemos que hacer es actualizar los precios en función al mercado, oferta y demanda. Posteriormente, lo que hace el solver es buscar la cantidad al mínimo costo en función al precio. Entonces, en este caso, me escogí afrecho de trigo porque está más barato, 24.08. Entonces, nos manifiesta que tiene que ir el costo 2.89. Siguiendo el proceso, la citropulpa 7.39 de cantidad, el valor 0.63, la melaza 40 de cantidad, el valor 2.80, el fosfato bicálcico 0.52 de cantidad y 0.14 de precio. Harina de soya 28.01, el valor 6.44. Entonces, estos valores de acá no escogió el solver, si nos damos cuenta, está en cero. Y posteriormente, para efectos de la presentación, me sale 12.91. ¿Ya? Posteriormente, nosotros lo que buscamos es un perfil requerido de acuerdo a la categoría y los límites de ración o de utilización o de inclusión también tiene diferentes términos que se utilizan. Lo que se hace es llegar a la proteína cruda que estamos buscando, en este caso, 18%. El tema de energía digestible en kilocalorías por cada kilogramo de alimento, 2.766. El calcio, 0.75. El calcio está cuadrado, 0.7499, que aproximándole, como es mayor a 5, se convierte en 75. ¿No es cierto? Si hacemos solo con dos decimales, esto si lo aproximamos, llegaría a 0.75. El fósforo 0.50 está cuadrado, 0.50. Y lo que buscamos también la lisina. Cuando cuadramos lisina, estamos cuadrando el tema proteína.
Entonces, más o menos ese es el proceso a seguir. Ya pues. Acá tenemos el tema de terneras, también el mismo proceso, el tema de vacas gestantes explotación total, la misma, lo que solo va cambiando es el tema proteico, tema de calcio, fósforo, tema energético. Entonces, esa es y obviamente puede ir cambiando el tema de ingredientes también, Yo que tenía tengamos a disposición, por acá. que tengamos a disposición en nuestros mercados. Igual para vaca lechera, aquí hay otro ejemplo, el mismo proceso. Para terneras, lo que va cambiando es el perfil requerido, tema de calcio y fósforo, los niveles de inclusión y los ingredientes que podamos escoger en función al mercado, en función al precio. Obviamente, lo que buscamos es cubrir los requerimientos nutricionales del perfil de búsqueda. Aquí también los niveles de inclusión, en función a los diferentes productos que tengamos en nuestro solver. Tenemos rangos mínimos y máximos a utilizar en nuestras raciones alimenticias. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, las órdenes para solventar. Ya, Héctor. Ya. Bien, otro más que. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Le escuchamos. Sí, una consulta. El tema de la hoja de cálculo, ¿el Excel eso nos va a facilitar? Pues sí, ¿Ah? pues sí. Sí, justamente sí. Miedo. Justamente sí, yo le paso a la licenciada la hoja de cálculo Sí. para que le Mira, haga llegar. lado de acá, desde la parte de arriba. Ok, muchas gracias. Acá. Ajá. Sí, estaba observando una pregunta que me dicen del tema de URI. Desde arriba. Justamente si hablamos de bloques, hablamos del tema de bloques multinutricionales, se puede ir utilizando el 2% como mínimo y podemos llegar al 10% en niveles de inclusión en los bloques multinutricionales. Pero tenemos que ir por escala, 2, 4, 6, 8 y 10. Si no llegamos al 10, obviamente que tenemos que regresar al 2%. Siempre arrancar con el mínimo en el tema de urea, con el 46% de nitrógeno, para no tener problemas de intoxicación. Entonces, vamos observando cuál es principalmente eh, el comportamiento de nuestros ejemplares y vamos incrementando 2, 4 en esa escala, 2, 4, 6, 8 y llegamos al nivel de inclusión que es del 10% Y la como pereza, máximo en pues un se bloque derrite. multinutricional. A la hora que está El viniendo, tema de fibra también me estaban preguntando ahí. Ay, Alfilito, pues la hora que llega la cita se lo saca. Sácalo por la El hora tema que de llega. fibra debe ser de 2 a máximo Sácalo a la de 2 cita. centímetros, máximo de picado, a ver cómo. para que al momento de hacer la mezcla de sólidos y líquidos, obviamente, y el segmentante, puede ser una cal viva o cal apagada o cemento gris, y al momento que se haga la mezcla respectiva, en esa mezcla se asocie la fibra y quede un bloque bien Acá. compactado. Entonces, esta fibra nos ayuda para el tema de la compactación también, que quede un bloque bien, en otras palabras, bien elegante, bien compactado, y posteriormente se puede hacer también bueno, nosotros en las prácticas hemos utilizado el tema de tubos PVC de aproximadamente de 1 kilogramo para que se pueda hacer más movilizado en el campo. Como sabemos muy bien,
la mayoría de productores, pequeños productores, manejan todavía en el campo. Entonces, nosotros lo que buscamos, la estrategia es de hacer bloques máximo de 1 kilo y también en función al consumo, máximo el consumo puede ser de 1 kilogramo al día. Entonces, viendo esas características de consumo, viendo las características también de la movilidad, del peso del bloque, nosotros realizamos bloques máximo de 1 kilo para que sea el tema de traslado hacia los potreros. Pero si vamos ya a utilizar ya en un sistema semi-estabulado, lo podemos hacer. Si tenemos 15 ejemplares, podemos hacer un bloque también de 7 kilogramos, dos bloques que pueden llegar a 14 o a 15, 7.5, 7.5, y podemos llegar a 15 kilogramos que lo pueden consumir nuestros ejemplares. Entonces, va a depender del sistema de producción que tengamos, pero para efectos de la práctica nosotros realizamos en tubos, como digo otra vez más, en tubos de PVC para su traslado y también el tema de la economía de los productores. Bueno, aquí hay una pregunta del tema de urea. Bueno, principalmente la urea se utiliza más en ganado de carne. En ganado de leche para dar directamente es más complejo. La mayoría que se ha hecho experimentos en tesis, bueno, con el tema ya con ganaderos, se ha utilizado niveles de inclusión de un 15%, pero en ganado de carne. En ganado de carne para, obviamente, para ganar 1.2 kilos día sería lo ideal en ganado de carne. Entonces, en ganado de leche no se recomienda dar directamente por el tema de la intoxicación. Más se ha trabajado en ganadería de carne el tema de urea, por el tema de la toxicidad. Pero siempre ir trabajando, como les decía, en porcentajes, ir incrementando y viendo el comportamiento de ellos y en función a eso ir subiendo el nivel 2, 4, 6, máximo llegar a un 15%. Y posteriormente, si no alcanzamos el 15%, volver a retomar ese proceso y comenzar de nuevo, 2, 4, porque es un proceso eh, de asimilación que estamos haciendo y observando hasta qué nivel de inclusión nos soporta nuestro bovino. Pero especialmente se debería trabajar en ganadería de carne para incrementos de peso hasta 1.2 kilogramos día. Se puede alcanzar, obviamente, con una buena nutrición, con un buen pasto, sal mineralizada, desparasitaciones internas y externas, un buen calendario sanitario. Posteriormente, eso ya es manejo, de acuerdo a la experiencia, a la experticia del ganadero o de la persona que esté a cargo en el tema de manejo zootecnico. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. En el caso de la sierra, que ahorita está sufriendo por sequía, que solamente hay pajas secas, mayormente los ganaderos, bueno, no cuentan con forraje verde, se puede decir, ¿no? ¿Con cuánto por ciento nos recomendaría de urea trabajar en un bloque? Sí, como les decía, arrancar con el 2%, pero en el bloque no se le puede directamente incluir la urea, sino hacer una mezcla 24 horas antes con melaza. O la podemos hacer en agua para que se disgregue la melaza, la urea, perdón, y posteriormente
al momento de hacer la mezcla respectiva, esté en todo el bloque la urea que estoy utilizando. Entonces, no ingresar directamente la urea al bloque, sino disolverla con anterioridad, mínimo 24 horas antes de hacer un bloque. Como le digo, va dentro de un rango del 2 al 10%, pero siempre iniciar con el 2% de acuerdo al bloque que vayamos a utilizar. Como le decía, puede ser de 1 kilogramo, puede ser hasta de 15 kilogramos. Esto va a estar en función al número de animales que estemos manejando. Y como dice acá el compañero, en ocasiones de bajo valor nutritivo de los pastos, esto es un complemento, una alternativa de complementar los nutrientes que no me puede aportar el pasto que estemos manejando. Puede ser una vicia, puede ser un ryegrass, una cesaria, una braquiaria o un pánico, pánico máximo, una cebolla mejorada, o, o en ocasiones en el páramo también una estipa ichu que se elimina, una paja de páramo. Sí, Entonces va a estar en función al pasto que estemos manejando también. Cada pasto obviamente que tiene un valor nutritivo muy diferente. Puede tener una proteína de 6-7%, otros van a tener un 9% de proteína bruta. Entonces necesitamos cubrir el déficit que este pasto no está aportando para nuestros bovinos. Bueno, hasta ahí, muchas gracias y de mi parte agradecer a Capacitación Internacional Público-Privado por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche y conversar con ustedes también. Es de suma importancia también sus aportes de muchos años de experiencia que tienen manejando estas especies, como son los rumiantes. Experiencias también en cada país de origen son en ocasiones muy diferentes, cómo lo manejan. O en ocasiones acá en Amazonía ecuatoriana lo manejan todavía al sogueo, Vas a poner con pastos que retornan a los 6 meses. Entonces, cada país, cada provincia es un manejo muy diferente al sogueo que se denomina acá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, de mi parte, muchas gracias y un gusto haber estado esta noche dirigiéndome hacia ustedes. Sí, en esa zona, toda esa zona que estás Muchas dando gracias, muchas gracias.